Para Marta.
Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Buen día, profe, sí. Perdón, disculpen, ahí me ven, ahí están. Disculpen, pero estoy con otra computadora porque no pude, se tildó la mía, así que tuve que salir medio de emergencia. Eh, Ténganme un poquito de paciencia porque, bueno, es otro sistema, pero bueno, vamos a dar la clase, eso era lo que más me preocupaba, poder, poder ingresar a un Zoom, así que estoy con una computadora distinta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van con el estudio? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que no sea relativa al parcial, a la instrumentación del parcial? Porque en eso está trabajando la cátedra. Ayer le preguntaron al doctor de Rosa lo mismo. Es la gran duda de todos, pero en esto no tengan, ya les dije, no tengan reparos, no tengan dificultad, la institución trabaja sobre eso junto con la cátedra, se les da a todos la posibilidad de rendir, y bueno, por supuesto va a haber una doble instancia, una doble, mejor dicho, doble mesa seguramente, una mesa virtual y una mesa presencial, respetando la modalidad que cada uno ha elegido, así que en ese sentido no tengan resquemores y concéntrense sí, en el estudio, en los días que quedan para ir afianzando los conceptos. No sé si hay algo que quieran comentarme y si no, continúo con el tema que iniciamos la clase anterior. ¿Hay alguna cuestión, algo que me quieran comentar? No. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la temática que veníamos abordando relativa al eje temático de la unidad 7, que se corresponde con los límites al dominio. Habíamos visto que eh, metodológicamente, la ubicación metodológica tradicional que se le da al tema de los límites se inserta seguidamente tanto en el código de Vélez como en el código actual, se inserta tras la figura o el tipo real del dominio y se conoce como límites al dominio. No obstante, es necesario que hagamos esa disquisición, esa distinción eh, respecto de la cual habíamos hecho referencia en la clase anterior, que se vincula con que si bien el concepto, si bien el tema de los límites al dominio está seguidamente en el sistema tratado luego del tipo real del dominio, abarca a todas las relaciones de poder de hecho, ¿sí? Tanto a los derechos reales en general, vamos a ver después específicamente a cuáles, y también a los poderes de hecho. Esto es una cuestión que es importante referir porque, como se refiere a los límites al dominio, podría dar a primera vista, ¿sí? Sin hacer una lectura sistémica del código, pensar que solamente se refiere a la figura del tipo real del dominio. Eh, Dijimos también que el tema de límites al dominio se vincula con un concepto que hemos trabajado mucho desde el comienzo de la unidad del dominio, que es el concepto de absolutez. Y acá habíamos visto que el concepto de absolutez lo podemos analizar en términos de oponibilidad, con lo cual hablamos de absolutez respecto de todos los derechos reales, porque todos son oponibles erga omnes. Hablamos de absolutez en términos de la suma in repotestas, en la cual nos referimos al artículo 1941 del Código Civil y Comercial, y también, que es el tema que acá nos interesa, la perspectiva de la absolutez que acá nos interesa, es la que se refiere a la absolutez en términos de ejercicio. Y en términos de ejercicio, dijimos que todos los derechos o todas las facultades de hecho tienen límites, ¿sí? Todos los derechos tienen límites. Y dijimos también que esta afirmación nos lleva a la conclusión de que todo poder no es ilimitado, todo poder tiene límites. Yo les envié en el día de ayer
unas conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se celebraron en la Universidad de Buenos Aires en el año 2013, donde justamente la doctrina, en el seno de la Comisión 4, trató el tema de límites al dominio. Esto ustedes tienen que referirse en ese sitio que yo les envié, tienen que ir a donde dice Comisión 4, y ahí van a tener las conclusiones de la doctrina en materia de este tema justamente de límites al dominio, donde se hacen algunas disquisiciones teóricas y algunas puntualizaciones que hace la Comisión 4, que muchas son parte de el tratamiento teórico que dan los autores que ustedes siguen, y algunas, porque algunas cuestiones no las ha respetado a rajatabla la redacción actual del código, casi todas las van a ver reflejadas en el Código Civil y Comercial, sin perjuicio de algunas salvedades que las vamos a ir haciendo. Pero tomen ustedes esas conclusiones de jornadas como marco de referencia, porque justamente son del 2013, y piensen, que es la tendencia doctrinaria, que piensen que si bien muchos de los textos que ustedes tienen son ulteriores a esa fecha de 2013, el código es del 2015. Entonces, el tema de límites al dominio se trata en el Código Civil y Comercial tras la figura del dominio, igual que en el Código Velezano, que se trataba con el nombre de restricciones y límites. La diferencia que hay entre uno y otro es una cuestión, en lo que hace al título, es una cuestión que hace a una afinación semántica que el Código Civil y Comercial traza con la denominación límites, ¿sí? Y para diferenciarla del término restricciones, porque, como habíamos visto, trasunta, según la doctrina, la idea de menoscabo o cercenamiento. En cambio, la idea de límite, esto es muy importante, forma parte del estatuto regular o del reconocimiento del derecho. Los límites están íncitos en el concepto del reconocimiento del derecho, del dominio de los otros derechos reales. Siempre forma parte, es el reconocimiento y el límite todo en uno. No está implícita esta idea de cercenamiento o de menoscabo, que sí podría estar implícita, antes de que ustedes, por si les surge la duda, en lo que se llaman las limitaciones, que no serían ni más ni menos que las desmembraciones del derecho real de dominio, es decir, los otros tipos reales previstos en el 1887. Cuando hablamos de desmembramiento, sí nos da la idea de cercenamiento, ¿sí? De menoscabo, porque tenemos un derecho real que está cercenado o está desmembrado, por ejemplo, con la constitución de una hipoteca. ¿Hasta ahí comprenden lo que les quiero decir? ¿O hay algo? Yo estoy tratando de ser respetuosa ya con la terminología técnica, pero podemos bajar y allanar un poco si hay algo de lo dicho hasta ahora que no comprenden o los confunde. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? Me pueden seguir perfectamente. Bien. Cuando vimos el artículo 1970 del Código Civil, les pido que los que tienen código, por favor, me sigan con el código, porque vamos a hacer hoy mucho trabajo de código, porque les quiero marcar dónde a veces está la dificultad en el tema, que no es un tema difícil, sí tiene cierta complejidad, pero les quiero marcar hoy especialmente, por eso vamos a trabajar mucho con el código, donde a veces advertimos, o yo he advertido, que tienen la dificultad en el marco de la evaluación. ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué es lo que...? Entonces vamos a tomar un par de artículos y vamos a ir lento, y vamos a ir coordinando y armonizando los artículos del código con otros más.
Creo que esto lo habíamos dicho cuando ustedes ven en el artículo 1970, capítulo 4 del libro cuarto de los derechos reales del Código Civil y Comercial, ven que habíamos dicho que ya parte de un aparente error conceptual, siguiendo los lineamientos de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013, donde el título se refiere a límites al dominio, y sin embargo, en el 1970, cuando el legislador comienza a regular, nos habla de limitaciones. Con lo cual esto, en apariencia, ya es un obstáculo. ¿Por qué? Porque dijimos que había una distinción conceptual entre los límites y las limitaciones. Dijimos que los límites no importan la idea de cercenamiento y las limitaciones sí, porque darían lugar a los supuestos, por ejemplo, de dominio, de desmembraciones del dominio o cargas reales. Entonces, hacemos la aclaración que cuando el 1970 refiere a limitaciones, ustedes tienen que leer límites, porque si no se confunden. Es un error conceptual, porque a veces antes, tradicionalmente no se distinguía entre límites y limitaciones, pero la doctrina moderna sí ya distingue entre límites y limitaciones. Y el Código Civil y Comercial vuelve a incurrir o soslaya la última doctrina en tal sentido. Entonces, en el 1970, donde dice limitaciones, leemos límites. Les dice que los límites impuestos al dominio privado en el interés público están regidos por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles deben ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Bueno, este artículo 1970 lo tenemos que coordinar. Estoy haciendo hasta ahora un repaso de lo visto en la clase anterior para poder ir hilvanando los conceptos. Lo tenemos que vincular con el artículo 1941, al cual hemos recurrido reiteradamente en las clases. Y les dice que el 1941, el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar, disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Siempre tenemos que ir concordando y armonizando un artículo con otro. De esos límites previstos por la ley, entendemos que están incluidos no solamente los límites al dominio, que están regulados a partir del artículo 1970 del Código, sino también están incluidos los límites genéricos, ¿sí? O en sentido amplio, que están regulados en el artículo 9, en el artículo 10 y en el artículo 240 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque el artículo 9, y esto se los preguntan a veces en el marco de la evaluación, en relación a este tema o en relación a otros temas, porque son artículos que tienen una proyección transversal en todo el derecho y en todos los derechos reales. El artículo 9 instituye el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos, ¿sí? El artículo 10 habla de que el juez debe evitar el ejercicio abusivo de los derechos y deberá tomar medidas conducentes a ello. Y el artículo 245, que habla del ejercicio de los derechos respetando las condiciones legisladas en el mismo artículo. En el 245, que habla de los derechos de incidencia colectiva. Esos son, en sentido genérico o amplio, límites, ¿sí? Límites establecidos por la ley, porque me están marcando, ¿sí?, a mí, titular, cómo debo ejercer ese derecho. El ejercicio de acuerdo a la buena fe, el ejercicio de acuerdo a el uso regular del derecho, y ahí aparece la teoría del abuso del derecho que ustedes conocen ya desde parte general, y también el límite genérico que importa el artículo 240, que habla de el ejercicio de los derechos respetando las condiciones que establece ese mismo artículo 245, que ustedes lo han visto, que habla de los derechos de incidencia colectiva y
Perdón, me confundí, no es 245, es 240. El artículo 240, que les dice límites al ejercicio de los derechos individuales sobre bienes, me siguen todos, es el 240, y les habla de que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, con las normas de derecho administrativo nacional y local, y debe respetarse, no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, etcétera, el paisaje, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera, esos son límites genéricos. Y después tenemos los específicos, que son los que estamos tratando y los que trata el título tercero, libro cuarto del Código, que se corresponde, según vimos, con algunos artículos que ustedes tienen que tener muy en claro para el marco de la evaluación, que ustedes ya los conocen, pero que los tienen que recuperar, que uno es el 17, que ya lo vimos cuando vimos dominio, ¿sí? Dominio, la propiedad como género, la especie, el dominio, el artículo 14, ¿sí? Y el artículo 28 de la Constitución Nacional. Eso es, digamos, la normativa en sentido amplio que tienen que tener en cuenta. Por supuesto que hay límites, esto es importante, que provienen de otras leyes, ¿sí? Que no constan, perdón, hay una interferencia acá de luz, que no constan en el Código Civil y Comercial y que constan en otras leyes. Por ejemplo, podría ser otras leyes donde vamos a encontrar límites al dominio, es en el Código Aeronáutico, ¿sí? Donde va a haber disposiciones, que en un ratito vamos a establecer algunas de ellas, en el artículo 5, en el artículo 6, en el artículo 30 y en el artículo 35 del Código Aeronáutico, que van a importar también límites a mi dominio y que no constan en el Código Civil, ¿sí? Y que hay límites que tienen en cuenta el interés general o el interés comunitario. Y están en otras disposiciones del ordenamiento jurídico en sentido amplio que no es el Código Civil. Esto para darles a ustedes un amplio espectro de los límites, no pensar que el límite es solo el establecido en el título 4, libro cuarto del Código. ¿Cuál es el principio genérico? Bueno, el principio genérico es el artículo 1970 en este tema. No obstante, vimos que pueden existir algunos límites fundados en el interés público que estén legislados también en el Código Civil. Y habíamos visto ejemplos. Pareciera que en principio, el principio general es que los límites establecidos en interés privado estarían legislados por el Código Civil. Sin embargo, hay algunos límites establecidos en pos del interés público que también están legislados en el Código Civil. Y habíamos visto como ejemplos el camino de sirga, que vamos a tratar la próxima clase, las cláusulas de inanejenabilidad, o de no enajenar, que vamos a tratar hoy, y también el numerus clausus que ustedes ya conocen y que la doctrina se ha empeñado en tratar como límite al dominio en interés público. Pero en realidad es un tema que excede el numerus clausus al límite al dominio en interés público. Vimos las diferencias con las servidumbres, que no sé si quieren que esto lo repitamos o lo podemos pasar de largo. Alguno no entendió por qué. ¿Por qué lo decimos muy rápidamente? Porque ustedes el tipo real de servidumbre todavía no lo vieron, entra para la segunda parte del curso, pero bueno, a veces se suele confundir la figura jurídico real de la servidumbre con límite al dominio. Eso vimos las diferencias. A grandes rasgos ustedes para el parcial las tienen que conocer, porque todavía no saben servidumbres, con lo cual si les hicieran una pregunta en relación a este tema sería una pregunta muy liviana, muy light, muy por arriba, porque el tipo todavía no lo conocen a fondo.
Importante que sepan, es que los límites deben aceptarse, es decir, porque están, el titular de dominio o el titular de un poder de hecho debe aceptar el límite, porque está íncito en el reconocimiento de su derecho, debe tolerar el límite que se le impone y por supuesto debe soportarlos. Debe soportarlos por estar íncito justamente en el reconocimiento de su derecho. ¿Qué pasa con el artículo 1970? Acá a veces suele haber una dificultad, que es eso que yo marco, no digo que les esté pasando a ustedes, digo que a veces suele haber una dificultad en el marco de la comprensión del tema o cuando les preguntamos en la evaluación. Les dice el artículo 1970 que leímos, la primera parte, les dice, normas administrativas. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. Lo primero que tenemos que aclarar acá es que cuando dice derecho administrativo, lo tenemos que entender en sentido amplio, o, como lo van a encontrar en los textos, lato sensu. Bueno, no sé en este sistema manejar el chat, porque hice lo que pude, pero lato sensu, como suena, el latinazgo es lato, en sentido amplio. O sea, que cuando hablamos de regidas por el derecho administrativo, entendemos que derecho administrativo es en sentido amplio. Todas las normas de derecho administrativo, incluidos los códigos aeronáuticos, el código de la navegación, las normas locales, las ordenanzas municipales, es una comprensión en sentido amplio, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente para la evaluación. Sin embargo, es importante también que tengan en cuenta que el sentido que le quiere dar el legislador en el 1970 es que principalmente, sería el término, principalmente rige el derecho administrativo. Rige principalmente, preponderantemente. Esa es la inteligencia del 1970. No es tajante, rige el derecho administrativo y el derecho civil no, el derecho del Código Civil no. Preponderantemente, existe una preponderancia del derecho administrativo, pero no es excluyente que el Código Civil y Comercial, reitero, legisle sobre algunos límites impuestos al interés privado, al derecho privado o al dominio privado en interés público. Porque como vimos, existe, por ejemplo, el camino de sirga, que tiene implicancias o tiene incidencias en el dominio a título privado y también en el interés público o de la comunidad. Entonces esto es preponderantemente. No lo dice así el texto de la ley. Pero a veces, esto en el marco de la evaluación, si ustedes seguían literalmente por la comprensión del artículo 1970, es confuso. Entonces yo prefiero en esta unidad ir trabajando sobre lo que no encuentran en el texto y no sobre lo que ustedes pueden leer de Kipper, de Mariana de Vidal Abela o de cualquiera de los autores. Esto a veces lo extraen de un código comentado, pero a veces no, depende del autor que haga el comentario al artículo. Entonces, los primeros escollos o dificultades que encontramos en el 1970, el primero se refiere al tema limitaciones, que tienen que leer límites. Y la segunda aclaración es que cuando dice los límites impuestos al dominio privado en interés público están regidos por el derecho administrativo, le tenemos que agregar el sentido que quiere trasuntar el legislador, que es preponderantemente. Tienen que hacer ese agregado, y no esa afirmación tajante. Porque si no, después hay preguntas, y les van a preguntar en la evaluación, ¿y el camino de sirga, por ejemplo? Entonces, ahí, o el número clausus, entonces ahí ustedes entran a dudar de lo que ustedes mismos leyeron de los textos, porque no está hecha esta aclaración o esta salvedad.
¿Qué quiere decir que principalmente rige el derecho administrativo? Vamos a ir a ejemplos de la vida cotidiana, porque Límites al Dominio tiene muchos ejemplos de la vida cotidiana que nos facilitan la comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los límites al dominio en lo que hace al derecho de vecindad, que están contemplados a partir del artículo 1973 del Código Civil y Comercial, que habla de lo que se conoce en la doctrina como las inmisiones inmateriales, y siguientes, el artículo 1973, significa que hay cuestiones que hacen a las relaciones de vecindad que están tratadas en el Código Civil y Comercial, concretamente en el artículo 1973, y en otros más, como el 1977, por ejemplo, pero hay otras cuestiones que la administración pública, ahora van a ver, con el ejemplo lo van a entender más claramente, regula cuestiones, por ejemplo, relativas al urbanismo, cuestiones, por ejemplo, relativas al planeamiento municipal, ¿sí? En donde son límites que no están en el Código Civil, sino que están en esa normativa administrativa. Ejemplo, todas las disposiciones que se conocen como zonificación. ¿Vieron cuando ustedes dicen, bueno, en esta zona es una zona residencial, es una zona comercial, es una zona industrial, ¿sí? Acá no se pueden construir, a veces contradictoriamente, el derecho administrativo o el legislador, hay zonas que a veces van mutando de ser residenciales, ustedes lo ven en nuestra ciudad, se modifica la legislación y ya parece que ya no es tan residencial, sino que también es comercial. Es decir, todas esas normas que tienen que ver muchas veces con las relaciones de vecindad están reguladas en la legislación administrativa. Y como dice el 1970, les dice, están regidos el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un inmueble en la ciudad de Mar del Plata y soy titular de dominio en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, y hay disposiciones en el orden local, disposiciones de carácter administrativo, yo debo respetarlas, que tal vez van a ser distintas, ¿sí?, a las disposiciones de carácter administrativo que rigen a la ciudad de Jujuy, ¿sí? Entonces, hay disposiciones locales, ya sea provinciales o ya sea municipales, a través de las ordenanzas y demás, que el titular del dominio debe respetar. Ahora, ustedes van a ver por ahí que los textos le dicen que el Código Civil rige en subsidio. Bueno, en realidad no significa, y esto es muy importante la comprensión, que rija en subsidio no significa que estén por debajo de las normas administrativas, porque la subsidiariedad del Código Civil, que es en nuestro ordenamiento jurídico, ocupa un lugar preponderante por sobre las legislaciones locales, por una cuestión de la pirámide jurídica, no podrían estar en subsidio de una ordenanza. O sea que esa subsidiariedad a la que se alude debe entenderse en la inteligencia de que confluyen, se complementan, pero no significa que el Código Civil esté en un rango inferior a la legislación administrativa. En todo caso, esa legislación administrativa viene a complementar, ¿sí?, o viene por las facultades justamente no delegadas, viene a poder en contexto legislar cuestiones que son importantes para una determinada zona. Entonces, yo les voy a enviar después un ejemplo de eso, de un caso real, sobre unas disposiciones que se regulaban, que confluyen dos temas.
Uno es límites al dominio y otro es la facultad de cerramiento del dominio, que se conoce como medianería, que lo vamos a ver después, pero ustedes saben que el titular de dominio tiene la facultad de cerramiento, y van a ver que hay una disposición que importa un límite en la provincia de Jujuy, donde el cerramiento no podía hacerse con estructuras material, de cemento o de materiales afines, sino que debía hacerse una estructura que respete el paisaje. Entonces ahí tenemos muchos derechos que confluyen. El 240, de los derechos de incidencia colectiva, el dominio, ¿sí? Y el límite al dominio y las normas administrativas locales. Yo se los voy a mandar ese ejemplo porque si en el marco de la evaluación ustedes les piden un ejemplo, este es un ejemplo, este caso que les voy a mandar, que es un caso de jurisprudencia real, ¿sí? Todos esos temas confluyen. Entonces ustedes empiezan a entramar lo que saben, un extracto les voy a mandar, y no ven la cuestión como compartimentos estancos o estancadas, sino que pueden conectarlos. Y la mejor forma de conectarlos es con un ejemplo de la práctica. Así que yo hoy mismo o mañana ya les voy a mandar, quizás mañana o para el fin de semana, porque a la tarde también doy clase, les voy a mandar ese ejemplo. Entonces, subsidiariedad del derecho civil o del Código Civil y Comercial no debe entenderse como que se encuentra en una jerarquía inferior, sino que en todo caso se complementa. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es muy importante y les puedo dar una clave. El uso, esto les puede dar una clave para no confundir, porque es una confusión recurrente en las evaluaciones. Todas las cuestiones que tienen que ver con el uso, ¿sí?, de los inmuebles pueden estar reguladas por el derecho administrativo del uso de los inmuebles, el uso, ¿sí? Por ejemplo, el Código de Planeamiento y Edificación, porque se vinculan todas las cuestiones del urbanismo, ¿sí? Por ejemplo, algunas disposiciones del Código Aeronáutico que ahora las vamos a ver, lo que tiene que ver con el uso, ¿sí? Hasta ahí sí. Ahora vamos a ver que hay situaciones en las que no tienen que ver con el uso de los inmuebles y que esas no pueden estar regidas por el derecho administrativo. Eso corresponde, en todo caso, al Código Civil y Comercial. Pero las que tienen que ver con el uso, sí. Importante. Bueno, queda claro entonces esto del régimen, ¿no?, de la subsidiariedad, porque eso a veces suele ser pregunta y se confunde. Vamos al artículo ahora, bueno, el 1971, que es el artículo que le sigue, les habla de que los deberes impuestos al dominio no son indemnizables, y esto se corresponde o no están sujetos a indemnización, salvo, dice, que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Vamos a ir a un ejemplo de esto también. En principio, como dentro del reconocimiento del derecho dijimos que está íncita la idea de límite, y yo debo tolerar, debo soportar, porque forma parte de ese reconocimiento del derecho, ese límite no es indemnizable. A mí no se me puede indemnizar por algo que forma parte de mi derecho, que forma parte de mi reconocimiento. No son indemnizables los límites, salvo, les dice la ley, o a menos que, les dice el 1971, que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Vamos a suponer que yo tengo un departamento con vista al mar, ¿sí? Y en el marco de esa ventaja que tengo por tener vista al mar, en el edificio de enfrente o de al lado se construye, respetando las disposiciones administrativas, el código de planeamiento, la zona residencial y demás, se me prima a mí de esa ventaja inherente como es la vista al mar. ¿Qué significa ahí? Que a mí me deben indemnizar por eso. Y yo puedo decir, pero yo tenía el vista al mar, ahora construyeron acá, respetaron las disposiciones administrativas y a mí me privaron de esa ventaja.
¿Qué les parece a ustedes? Porque es bien contextual, tiene que ver con nuestra ciudad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Eso es indemnizable? Para mí no, porque se está No. respetando. ¿Ven que eso ocurre en la ciudad? Cuando ustedes caminan por la costa. Nunca dijeron, mirá, bueno, no sé, por ahí van escuchando Spotify y van mirando el mar, que es mucho más lindo que ver las construcciones. Pero nosotros, yo por, por el oficio, a veces voy mirando las construcciones, porque aparte uno saca muchos ejemplos. Pero, ¿ustedes qué les parece? Que no sería indemnizable. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí a los que piensan que sí? Erika, a ver, que dijiste algo, creo que eras Erika. ¿Dijiste algo o no? Sí, A sí, ver, porque Erika. si está respetando las disposiciones administrativas, por ejemplo, yo soy un pueblo que se llama Punta Alta y queda cerca de Sí, Montehermoso, Pehuenco, sí, muy lindo. y claro, esa zona, las construcciones no pueden pasar de 4 pisos, por ejemplo. Bien. Y en el Ahí caso, tenés un ejemplo local, Erika, donde las normas administrativas en todo complementan las disposiciones del código. Ven cómo ustedes llevándolo en su contexto pueden extraer. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si se respetaran las disposiciones y me privan a mí de la vista al mar, bueno, en ese caso es una ventaja que tenía mi inmueble. ¿Eh? En todo caso, yo tenía la opción de haber comprado un inmueble a mayor altura, o en otra ubicación, que no me impida esa perspectiva de vista al mar. Pero en ese caso no sería indemnizable. ¿Alguien tiene algo más que decir? Aparte de Erika. No. Bueno, pero lo ven claramente. Una ventaja que yo tenía no es indemnizable. Ahora, ¿qué pasa si, como dice el artículo 1971, a menos, eso no daría lugar a daño, yo no puedo decir, uy, me privó la vista al mar, no tengo derecho a que se indemnice por ese daño, ¿eh? Que existe, pero no lo tengo. Pero a menos que por la actividad del hombre se agrava el perjuicio. ¿Cuándo podría darse esta hipótesis? Y bueno, podría darse esta hipótesis si en el marco de esa construcción que a mí me obstaculiza la vista al mar, en ese marco de construcción hay ruidos, ¿sí?, que exceden la normal tolerancia y que me impiden a mí el disfrute de mi departamento o de mi inmueble. O, por ejemplo, que si o en ocasión de construir esa vivienda que a mí me obstaculiza la vista al mar, hay daños sobre el balcón de mi departamento. Bueno, ahí sí, porque habría una situación que agrava, ¿sí?, el perjuicio. No ya se trataría de impedirme solamente la vista al mar, sino que se está infringiéndome un daño, que agravan ese derecho que el otro tiene a poder construir y a poder, eh, respetando las normas legales, construir un departamento cercano al mío. Pero si se agrava el perjuicio, ya sea porque los ruidos exceden la normal tolerancia, o ya sea porque hay daños que infringen sobre mi propiedad, bueno, en ese caso sí habría, pero no como límite en sí, no por privarme meramente de una ventaja. Por privarme de una ventaja no hay. Eso es lo que en síntesis o de manera muy enunciativa nos dice el 1971. Ahora vamos a tratar un tema que se vincula con, vamos a tratarlo muy someramente y ahora después vamos a volver, lo vamos a enunciar ahora, vamos a volver bastante sobre ese artículo 1972, con cuáles son los límites regulados por el Código Civil y Comercial que se imponen a la libre disposición jurídica. El tema es límites regulados por el Código Civil y Comercial que inciden, ¿sí?, sobre mi disposición jurídica o mi libre disposición jurídica. Yo puedo, según el 1941, disponer jurídicamente de mis bienes. Sin embargo, hay algunos límites. El principio general
sería la libre transmisibilidad, ¿sí? Principio general en materia de derechos reales. Sin embargo, hay algunos límites. Esos límites a la libre disposición jurídica o a la transmisión del dominio o a la constitución de derechos reales, porque tiene que entenderse en sentido amplio, dijimos al comienzo de la cláusula, se ve representada, por ejemplo, por los que se llaman las cláusulas de inenajenabilidad. Término, inenajenabilidad, que la doctrina, o un sector de la doctrina, concretamente Alterini, no es partidario, porque sostienen que el término inenajenabilidad, y que a veces nos cuesta pronunciar, o cláusula de no enajenar, ¿sí? Es un término que no se vincula con nuestra lengua castellana, y es un término que el proyecto del 98, fuente del Código Civil actual, lo desechó. El término que proponía era el proyecto del 98, y el que Alterini, también autor de ese proyecto, propuso, era cláusula de no enajenar o inalienabilidad, y no inenajenabilidad, ¿sí? Esa es otra objeción al código actual, porque es un término que la lengua castellana no es asidua. ¿Cuáles son y en qué consisten estos límites? Acá el código nos divide, bueno, en dos situaciones, claramente. Después vamos a ir volviendo siempre sobre este tema. El primer límite se vincula con vamos a desdoblarlo en dos, con los actos a título oneroso. Con los actos a título oneroso. En los actos a título oneroso hay un límite que consiste en lo siguiente. En esta inteligencia tienen que comprender el artículo. En los actos a título oneroso es nula la cláusula de no transmitir a persona alguna el dominio de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales. Es decir, esta primera parte del artículo se está refiriendo a lo siguiente. En los actos a título oneroso no pueden las partes insertar una cláusula de no enajenar a persona alguna, es decir, de no enajenar a nadie. Yo no podría decir, voy a transmitirte mi casa, Viviana, con la prohibición de que nunca más la enajenes, en sentido amplio, la vendas, la dones o la transmitas a nadie. Esa cláusula es nula en los actos a título oneroso. La sanción que impone el Código Civil y Comercial es la nulidad. Después les voy a dar más elementos y más artículos, ¿sí? Pero lo mismo ocurriría, la misma situación de cláusula de no enajenar el dominio. Yo no podría decirle, Brian, yo te transmito mi inmueble, pero te voy a imponer la cláusula de que nunca puedas constituir sobre ella ningún derecho real. ¿Sí? En los actos a título oneroso es nula tanto la cláusula de no transmitir a persona alguna, o sea, de no transmitir a nadie, como de no constituir ningún derecho real sobre ello. Ningún otro derecho real de la nómina, o sea, cualquiera de los desmembramientos siguientes al dominio, ¿no? Sería nula, ¿sí? La sanción que prevé es la nulidad. Sin embargo, ese es el principio general. Y esto es un límite. Y es un límite que se vincula con, como dije al comienzo del tema, con la libre disposición jurídica de los bienes. Porque nosotros cuando vimos el 1941, cuando vimos dominio, cuando lo hemos visto reiteradamente, vimos que dentro de la suma in re potestas, el titular tiene la libre disposición material y jurídica. Y decir
que está prohibida esta cláusula, implica de no enajenar a persona alguna y de no constituir sobre ella otros derechos reales, importa un límite. ¿Límite que proviene de quién? Límite que proviene de la ley, ¿sí? Y el límite proviene de la ley, y tan es así que su consecuencia, en el caso de haberse insertado una cláusula de inenajenabilidad o de no enajenar, es nula bajo estas condiciones en los actos a título oneroso. Esto proviene de la ley. ¿Es un límite? Sí. ¿Cómo? ¿No era que yo podía transmitir libremente? Sí, podés transmitir libremente, pero hay límites, ¿sí? La pregunta que... ¿Me comprenden lo que les quiero decir hasta ahí? Estamos interpretando el artículo, estamos desmenuzando el artículo para que a ustedes les quede y no lo estudien de memoria. Porque a veces en el marco de la evaluación, el docente les pone un caso muy breve, muy oral, muy corto, les dice, bueno, a ver, por ejemplo, yo y la doctora, es muy común utilizar eso, ¿sí? Y ustedes tienen que aplicar la teoría. Entonces, lo importante no es estudiar de memoria, sino que la comprendan a la teoría, para deducirlo. Si lo responden bien, pasan a otra pregunta y salen rápido del examen. Cuando comprenden, salen rápido. Entonces, ¿es un límite esto? ¿Y qué les parece? Yo ya les dije, es un límite a la libre disposición jurídica, y es un límite en el que está implicado ¿qué cosa? Además, ¿qué es lo que se está cercenando? ¿Qué les cercenando? Bueno, no quiero decir, limitando. No, se está protegiendo la libertad de disposición. Bueno, tiene que ver con la libertad de disposición, y tiene que ver con la libertad de las personas, en sentido amplio, ¿sí? Yo con mis bienes puedo hacer lo que quiero, pero debo respetar, ¿sí? Conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Ven ahí cómo empezamos a conectar el artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional con esto? Conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Ahora bien, fíjense ustedes que el legislador también tiene, de alguna manera, un límite, ¿sí? Y ese límite vimos que estaba en el 28 de la Constitución Nacional. Y fíjense que la segunda parte de este artículo 1972 les dice, estas cláusulas son válidas, ¿sí?, si se refieren a persona o a personas determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese límite que impone el legislador, ¿sí?, tiene que ser un límite razonable, ¿sí?, porque están limitándome mi derecho a la libre disposición, pero tiene que ser razonable. Porque yo podría decir, bueno, Viviana, te voy a transmitir mi inmueble, pero en los actos a título oneroso estamos hablando, no, después vamos a título gratuito, pero yo no quiero que le transmitas a Rocío Guido, que está acá justo mirándome. Esa es válida. O a Rocío y a Andrea Soledad Krause, que está ahí también en la pantalla, ¿sí? ¿Eso es válido? Sí. A persona o a personas determinadas, dice el código. Esa sería válida. Porque no importa un menoscabo o un cercenamiento total. Ahí en todo caso, Viviana tiene la libertad de aceptar o no esa transmisión. Y si la acepta, bueno, la acepta con ese límite que yo estoy imponiendo. Ahora, yo estoy imponiendo esos límites, pero estoy respetando la disposición del código del artículo 1972. Tengo ese escaso margen de autonomía, pero no puedo hacerlo a persona indeterminada. Sí lo puedo hacer a personas o a persona determinada. ¿Me comprenden? Es decir, tengo esa facultad, pero estoy respetando las disposiciones legales relativas a los límites. Eso es importante porque nos está marcando
algunas cuestiones en las cuales vamos a avanzar ahora en un ratito si llegamos. Esa es la primera lectura de estas cláusulas de no enajenar o cláusulas de inenajenabilidad o inalienabilidad, como proponía el proyecto del 98. Eso es la primera parte del artículo. En los actos a título gratuito, después vamos a volver, porque ahora estamos haciendo una enunciación, pero después quiero volver sobre eso, porque se pregunta bastante en el examen. En los actos a título gratuito, fíjense que es distinto, tienen un régimen diferente. El artículo 1972, al referirse a los actos a título gratuito, les dice que todas las cláusulas señaladas en el primer párrafo son válidas. Es decir, en los actos a título gratuito pueden establecerse cláusulas de no enajenar a ninguna persona, ¿sí?, indeterminadamente, pero el límite está en el plazo. El plazo son 10 años. Donde hay onerosidad, el límite es mayor. Donde hay gratuidad, como es en el segundo supuesto, están permitidas, pero hay un límite que se vincula con el plazo. Les dice, son válidas si su plazo no excede los 10 años. Actos a título gratuito podría ser una donación, ¿sí?, podría ser porque importan una liberalidad, o podría ser a través de un testamento, un legado en favor de determinada persona. Yo podría decir, bueno, voy a donar a Brian mi inmueble con una cláusula de inenajenabilidad por el cual él no pueda disponer. Pero Brian no va a poder disponer durante 10 años, porque ese es el límite que impone la ley para los actos a título gratuito. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Por eso, la comprensión del tema es ir desdoblándolo. O podría hacerlo a través de un testamento, ¿sí? Redacto un testamento, el testador impone una cláusula, un legado, por ejemplo, a favor, no me quiero matar, pero a favor de Hernán Cepeda, que está acá en la clase, y bueno, en función de ese legado, la cláusula no va a poder disponer de la cosa que se le dé objeto de ese legado por el término de 10 años. Si no fuera una donación, podría ser una disposición de última voluntad, un legado. Bueno, ¿por qué 10 años? Bueno, Disculpe, eso, sí, si la cláusula supera los 10 años, ¿se reduce o es inválida? se reduce. Ahora lo vamos al ejemplo. Siempre preguntan eso, después les preguntan eso a ustedes, pero ustedes hacen preguntas, está bien, ahora lo vemos. ¿Por qué 10 años? Bueno, es el plazo que determinó el legislador, ¿sí? Algunos autores, son 10 años porque el legislador lo dispuso así. Incluso hay otros supuestos, por ejemplo, en la figura del condominio, cuando veamos condominio también lo vamos a ver a eso, donde el plazo también es 10 años. Ahora lo vamos a enunciar, pero entra para la segunda parte. Bueno, está dispuesto por el legislador. Y algunos dicen que es inconveniente ese plazo de 10 años, porque podría dar lugar a algunas situaciones encubiertas o no queridas por la ley, ¿sí? Ahora vamos a lo que preguntó Brian. La sanción, y acá es el artículo que les quiero traer, aparte de lo enunciado por el 1972, es la nulidad, y esto lo van a armonizar y a coordinar con el artículo 382. El artículo 382, esperen que lo busco, si hay algún voluntario o alguna voluntaria que me puede ayudar también. 382, que habla de la ineficacia de los actos jurídicos,
nos dice que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o de su inoponibilidad respecto a determinadas personas. Acá estaríamos, la nulidad que prevé el 1972 es un supuesto de ineficacia en razón de la nulidad prevista por la ley. Ese acto es ineficaz, es nulo, o sea, no surte efectos. ¿Sí? Ese 1972 lo tiene que concordar entonces con el 382 que habla de la ineficacia de los actos. Una situación parecida, ahora después vamos a volver con el tema del plazo, Brian. Ahora lo enuncié, los 10 años, pero vamos a ver qué pasa, si es renovable, si no es renovable, si se fija menos, ahora vamos a verlo. Sí, pienso que vamos a llegar. Otra situación de cláusula de indisponibilidad está en la figura del condominio. Acá hago la misma aclaración que en términos de la figura de las servidumbres. Es una figura o un tipo real o matriz que ustedes todavía no vieron, ¿sí? Pero, bueno, mínimamente debemos enunciar. En la figura del condominio hay un artículo, que es el artículo 2000, ¿sí? El artículo 2000, que nos dice que es, digamos, la figura que le sigue emblemáticamente al dominio, es el condominio. Tenemos una titularidad compartida respecto de un bien, hay dos titulares, esto sí lo pueden comprender, aunque todavía no sepan la matriz y en profundidad la reglamentación o las reglas del dominio, pero ustedes saben que la figura del condominio es una figura que principia o tiende a la partición. Tiene una cierta transitoriedad y tiende a la partición. En virtud del artículo 2000, podrían los condóminos convenir suspender la partición, siempre está íncita en la figura del condominio la posibilidad de pedir la partición. Quiere decir que si Rocío y yo somos propietarias de un departamento, tanto Rocío como yo, en cualquier momento, según las disposiciones que ustedes no conocen, algunos sí, porque ya vieron condominio, pero según las disposiciones del sistema, del código, cualquiera de las dos, tanto Rocío como yo, en cualquier momento podemos pedir la partición. Ese es el principio general. Sin embargo, en virtud del artículo 2000, podríamos pactar, hacer un convenio de suspensión de la partición, o sea, de no pedir esa partición. Pero ese convenio no puede exceder el término también de 10 años. Es un supuesto, está haciendo una pregunta Viviana, ¿no? Ah, no, me figuraba una manito, por eso. No. Ah, perdón. Pero Sí. en el caso del condominio, ese convenio de indivisión no puede superar los 10 años. Y eso también es una cláusula de indisponibilidad que los 10 años, el plazo de los 10 años, que alcanza a la figura del condominio. ¿Sí? Eso lo enunciamos por ahora. Nos quedamos con eso, con relación al condominio. Lo mismo que en la servidumbre, porque todavía no sabemos. Otros supuestos vamos a ver. Después vamos a retomar de nuevo las cláusulas de indisponibilidad y vamos a ir a pequeños detalles o algunas cuestiones que nos hayan quedado por fuera. Hay un supuesto que ustedes lo pueden encontrar en los textos, a veces lo encuentran y a veces no, depende del autor, que son las llamadas inhibiciones voluntarias. Las inhibiciones voluntarias, que no deben confundir con las inhibiciones que ordena el juez en el marco de un proceso. ¿Sí? Las inhibiciones voluntarias. ¿Por qué? Porque la inhibición en el marco de un proceso es lo que ustedes conocen como qué, o que han conocido como qué, en elementos de actuación profesional y en procesal. Cautelares. Que las deben haber sufrido, estudiar medidas Las medidas cautelares. cautelares.
Bien, las medidas cautelares. Las medidas precautorias o cautelares, la inhibición es una de ellas, ¿sí? Bueno, acá no estamos en el supuesto de las cautelares o precautorias. Estamos en un supuesto donde el juez es el que ordena, justamente por la verosimilitud en el derecho o el peligro en la demora, que son los extremos que tienen que acreditarse. Acá estamos en un supuesto de autoinhibición, donde no es el juez que ordena esa precautoria o cautelar, a pedido de parte, sino que es un supuesto en donde la persona se autoinhibe, ¿sí? Decide autoinhibirse, es como que yo digo, me voy a autoinhibir, voy a, como una forma de proteger a mis acreedores, voy a ejercer esta facultad de autoinhibirme, ¿sí? Sobre todo en relación a qué bienes, en relación a los bienes registrables, ¿no? Me voy a autoinhibir como una garantía respecto de terceros, respecto de mis socios, me voy a autoinhibir. ¿Qué pasa con esta facultad de autolimitación o esta facultad de autoinhibir mi facultad de disponer? Bueno, sobre todo, por ejemplo, respecto de cosas registrables. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 1989 de la ciudad de Bariloche, ¿sí?, dijeron que la autoinhibición o las inhibiciones voluntarias no tienen lugar en el marco de lo que hoy sería, ¿no?, porque eran del 89 las jornadas, el artículo 1972. No tienen lugar en nuestro sistema. No son posibles según nuestro orden sistémico, la autoinhibición. Yo en todo caso, por una cautelar o por una precautoria, por orden del juez, se me podrá inhibir, pero no puedo autoinhibirme. Y como no puedo autoinhibirme, el registro no admite su anotación. ¿Sí? Por eso les aclaro este tema, que podrán o no encontrarlo en el autor que elijan, que no lo deben confundir con las anotaciones personales, que son las que surgen en el marco de una inhibición ordenada por el organismo jurisdiccional, es decir, por el juez. La autoinhibición o la inhibición voluntaria no tiene cabida en nuestro derecho y el registro no las inscribe. ¿Sí? Todo esto está sacado y es una estas cuestiones están muchas cuestiones que surgen del marco del examen, porque para el tratamiento de los límites tienen mucho material, casi todo está esto para los que siguen Kipper, Mariani de Vidal, Abela, etc. Clerc, cualquier autor de los que sigan, esto lo van a encontrar. Pero yo trato de hacer hincapié en aquellos temas que a veces, por la experiencia, están en el marco de la evaluación. Ahora volvemos y retomamos, siempre vamos a estar yendo y viniendo un poco en este tema, con el tema de las cláusulas de inenajenabilidad. Acá hay algunos artículos que tenemos que coordinar y armonizar. Lo primero que vamos a hacer es armonizar este 1972 con otros artículos que ustedes vieron en la unidad 1, quizás 2, cuando empezaron este curso. Este artículo 1972 lo tienen que armonizar con el artículo 1906, que les dice que todos los derechos reales son transmisibles salvo disposición en contrario. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque ustedes que están acumulando conocimientos, y no solamente acumulando conocimientos, sino que están haciendo un esfuerzo por comprender, y comprender implica concordar y armonizar los artículos del código, se pueden encontrar con
con que pueden formularse la siguiente pregunta. Esperen que lo ubico al 1906. Cuando ustedes vieron la adquisición, transmisión y oponibilidad de los derechos reales, el capítulo 2, allá por el 1892, vieron que este capítulo concluye con un artículo que es el 1906, que les dice que todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición en contrario. Entonces, este principio general, que es la libre transmisibilidad de los derechos reales, ustedes lo tienen que concordar con el 1972. Y es importante que tengan en cuenta que esta transmisibilidad, es finito lo que estoy diciendo, estoy coordinando conceptos. Sí, por tanto, repito, si no lo entienden. Esta transmisibilidad es una deriva consagrada en el 1906, es una derivación del ius abutendi, es el derecho a disponer, que está sentado en el emblemático artículo 1941 relativo al dominio. ¿Sí? Es una derivación de ese ius abutendi. Pero, sin embargo, el 1972, a ese principio general que es la libre transmisibilidad, nos impone algunos límites a esa libre transmisibilidad, sentada en el 1906. Ese límite es el límite inserto en el 1972 que vimos recién y que distinguimos entre actos a título oneroso y actos a título gratuito. Es una... Sí. Igual en el 1906 ya enuncia de alguna manera el límite, cuando dice, excepto disposición legal en contrario, ya lo está Muy anunciando. bien, Viviana. Muy bien, Viviana. Excepto disposición legal en contrario. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes, ¿por qué hago esta aclaración y por qué siempre soy muy insistente en volver sobre los contenidos ya aprendidos y los que vamos sumando? Porque cuando ustedes leen el Principio General de 1906 y están empezando la cursada, ahí en ese momento nosotros les decimos todos los derechos reales son transmisibles excepto disposición legal en contrario, y ustedes a esa altura no conocen cuáles son las disposiciones legales en contrario. Lo repitan de memoria. Y avanzamos, y seguimos, y seguimos. Si cuando llegamos al 1972 no les recordamos, porque ustedes van a rendir toda la primera parte de la materia, no les recordamos que esos límites, perdón, que me perdí, que esos disposición legal en contrario se vincula con el 1972, no lo llegan a comprender cabalmente. Por eso hay preguntas que ustedes hacen al comienzo del curso, en el primer mes, mes y medio, o primer mes, o primeras semanas, que recién las terminan de comprender a medida que avanzamos en el curso. Entonces, esta es la manera de comprender armonizando sistémicamente los artículos del código. Claro que ustedes ahora tienen un bagaje de conocimientos y todo junto, y es un conglomerado de conocimientos, que nosotros, como guía, desde la docencia, tenemos que ayudarlos a que ustedes conecten. El esfuerzo es mucho, porque ¿cuál es el primer obstáculo que tienen? El mismo que tenemos nosotros, el tiempo. El tiempo es un obstáculo para acumular tanto conocimiento, conectarlo y armonizarlo. A veces el tiempo es nuestro peor enemigo en eso. El del docente, porque tiene que ir rápido para llegar con los temas, y el de ustedes que tienen que aprender. Pero me interesa mucho marcarles esto, porque ustedes, si en el examen les preguntan, bueno, a ver, ¿y cuál es el principio general en cuanto a la transmisión de derechos reales? Bueno, ustedes van a decir en 1906, la libre transmisibilidad. Y después van a decir, excepto disposición legal en contrario. ¿Cuál sería el ejemplo de la disposición legal en contrario? Que ustedes ahí tendrían que ir al 1972. Esto lo digo y lo extraigo de preguntas de evaluación. Son preguntas que se dan en el marco de la evaluación.
Entonces ustedes están ya con más tiempo, porque a veces las preguntas van siendo siempre las mismas en todas las evaluaciones, y a veces surge una pregunta que no se había hecho nunca, o en general se repiten las preguntas, pero bueno, lo puntualizo, porque eso ocurrió en el marco de una evaluación. ¿eh? Y a veces el alumno lo que le falta, estudió todo, pero volver y conectar, porque eso es como el entrenamiento, ¿no? Cuando uno leyó varias Profe. veces y vuelve a... Sí. Yo tengo María una Julieta. pregunta. Con respecto al... Sí. Con respecto al parcial, ¿hay que preparar un tema para empezar a hablar o son preguntas? Relájense con el parcial, relájense. A veces sé que es lo único que piensan ustedes, es lo único, entiendo. Ustedes, vamos a suponer que esta es situación de examen. Les hago un simulacro breve acá, después seguimos. Hola María Julieta, buen día, ¿cómo estás? Poné tu documento. Tienen que tener todos el DNI porque lo tienen que exhibir en cámara los que rindan virtualmente. Y presencialmente, por favor, también llevarlo, porque si no los van a mandar a la casa a buscarlo. Y hay protocolo y demás. María Julieta, ¿de qué querés comenzar a hablar? Bueno, de límites al dominio. Bueno, empezá. Vos le vas a elegir inmisiones. Casi muchos eligen inmisiones. Después les voy a puntualizar y empezás a hablar de inmisión. Entonces el docente te va a preguntar, ¿qué son las cláusulas de no enajenar? Hablas un poquito de inmisiones, te van a preguntar algo bien central del tema que vos elegiste, no vas a tener media hora para hablar de tu tema. Es como entrar en calor, romper el hielo, para hacerlo ameno. ¿Sí? Te van a hacer preguntas bien puntuales de ese tema que vos elegiste, y después quizás del tema que vos elegiste te van a preguntar algo que no se vincula con las inmisiones, pero que está dentro de la unidad, ¿qué son las cláusulas de inenajenabilidad? Y vos les vas a explicar qué son. Y después te van a pasar a, no sé, ¿qué tipo de dominio conoces? Así, ¿qué son, no sé, qué es la posesión, o cuáles son los efectos de la posesión? Un par de preguntas, punto fin. Pero son preguntas centrales, medulares. Ya cuando estamos en el detalle es para la nota, para sacar más nota. Cuando el alumno por ahí sabe mucho y estamos en el detalle finito, bueno, ahí es porque estamos discutiendo no la aprobación, sino si tiene un 10 o tiene un 9. Pero ese es el marco. Ustedes eligen un tema. Puede ser un tema dentro de una unidad, no tiene que ser toda la unidad. Se hace nada más que para que ustedes entren en confianza. ¿Qué pasa si María Julieta eligió un tema y Rocío eligió el mismo? No importa, lo da igual. Porque entran de a tres a la virtualidad, o la presencialidad estimo que tal vez, no sé, se haga así, no sé cómo se hará, y a veces eligen el mismo tema, los tres el mismo tema, no importa, porque le vamos a preguntar otra cosa, porque están escuchando. Entonces no le vamos a preguntar la cláusula de inenajenabilidad, le vamos a preguntar el camino de sirga, no sé, por decirte algo. ¿Entendés? Así es. Y los que han estado, sino que me contradigan, los que han presenciado una mesa, es así. Y los que quieran saber, no presenciaron, y quieran saber cómo es en la próxima mesa libre, que no sé cuándo es, pueden estar en la mesa libre, porque es igual ahora. La mesa libre virtual, pueden acceder, pedir el link de acceso, los datos de acceso, y pueden estar como oyentes. Con la cámara apagada pueden estar como oyentes. Pero no se compliquen, pueden hablar con sus compañeros siempre y cuando sean buena onda y no los infundan temor, porque no hay temor, hay paciencia, no sé, puede pasar un día que el docente pierda la paciencia, yo no voy a responder por todos, pero en general las mesas que yo he estado, bueno, les damos la oportunidad de poder sacarlos a flote. ¿Está bien, María Julieta, con la explicación? ¿El resto de la clase? Sí, perfecto. Gracias. Lo que sí les digo, bueno, ya que están, yo entiendo que estén siempre, que los desvela esto, cómo va a ser. Si eligen un tema, primero, es como cuando uno tiene una conversación con alguien, porque en definitiva el examen es una conversación. El clima de examen debe ser una conversación.
más allá de que hay una asimetría, obviamente, del docente y el estudiante, pero tiene que ser una conversación jurídica. Es una conversación jurídica. Entonces, sobre cuestiones jurídicas. Como hay cuestiones jurídicas, tiene que haber terminología jurídica. Nadie les va a pedir que tengan la terminología jurídica de un profesional avesado y de experiencia, porque ustedes no lo son, están próximos a ser, pero sí tienen que tener cierta terminología jurídica, con lo cual ensayen eso. Si la debilidad es esa, ensayen eso. Y otra cosa, que si eligen un tema, bueno, por ejemplo el que estamos viendo, si les llegaran a elegir, traten de ver todas las cuestiones que bordean y todos los artículos que se vinculan con ese tema. Incluso los artículos de contenido constitucional, ¿sí? Incluso los artículos de contenido constitucional también. Por eso yo siempre se los traigo. Bueno, pueden no saber el 21 del Pacto San José de Costa Rica, deberían saberlo, pero si lo eligen, hagan lo más completo posible. O sea, uno tiene que proponer el tema que se siente seguro o segura y que conoce, y que lo armó, y que argumentó. Eso es instalar un tema. Sáquense de la mente, piensen que se tienen que, es como se posicionan. ¿Quieren que les diga? Si ustedes toman, es un tema de posicionarse, si ustedes se posicionan para preparar el tema, como que el docente está ahí arriba y ustedes están ahí abajo y van a hacer lo que tienen que demostrar. No. Ustedes son abogados, son casi profesionales, van a elegir un tema y van a argumentar de ese tema. Es mente. ¿Cómo me posiciono en el examen? Y ese posicionamiento del otro lado se percibe, porque percibe seguridad. Uno va a elegir un tema que lo entusiasma, que lo apasiona, bueno, si no lo apasiona tanto, pero que se siente segura o seguro en ese tema. Esos son los consejos, son tips de nada, no es contenido lo que les estoy diciendo. Ahora, si están dudando, no elijan el tema que dudan. Casi les diría que por regla, en el tema de ustedes no pueden fallar. Eso se tiene que tener en cuenta. No pueden hacer agua, porque es como cuando juegan al tenis y tienen el saque. Y tienen el saque, no hagan doble falta cuando tienen el saque. Ustedes tienen la posibilidad de instalar el tema. Entonces, entrénense en eso. Corto, cerradito, conciso, armadito el tema. Armadito. Y entonces, ¿qué pasa? Eso va generando, esto se está grabando, pero no importa, eso genera una presentación de ustedes. Van a argumentar, genera cómo se presentan ante el otro. Nosotros somos circunstanciales en la vida de ustedes. No somos nada en la vida de ustedes. Somos alguien que hoy estamos, los acompañamos a transitar la cursada, pero no vamos a estar siempre. Y ojalá no estemos ahora a partir de que termine este año, estemos como colegas. Pero ustedes, me refiero a que ustedes tienen que plantearse el tema así, el tema que plantean, y el examen en general así. Ustedes, nadie llegó acá porque les regalaron la nota, ni porque... y bueno, si hay falencias, alguna falencia de algún tipo, personal o de formación, ustedes son los que la deben suplir, porque así va a ser la vida, y así va a ser la vida profesional. Y hoy es el docente tal, y mañana será el juez, y pasado el colega, y pasado el jurado docente, y traspasado el jurado de la tesis doctoral, y así es la vida. No son solo ustedes los que dan examen, nosotros también damos examen. Así que el que esté del otro lado y se crea que es un lugar de superioridad, no aprendió nada, pero no de los contenidos, no aprendió nada de la vida. Así que eso es lo que mejor les puedo transmitir. Me parece que lo más valioso tiene que ver con eso. Van en ganadores y en ganadoras, y ganar no significa robar la materia, significa decir, yo esto lo preparé a conciencia, estar motivados con el tema. Es muy importante que el tema los motive. Y los motiva, qué sé yo, por cualquier cosa, o porque, como dice Erika recién, vive en su pueblo y observó tal situación, o porque el doctor de Rosa les dio un ejemplo que, no sé, les sonó familiar, o porque tuvieron un caso en la familia de ustedes y ese tema los
los llevó a comprometerse más o a leer. Las motivaciones son individuales, o porque entendieron más ese tema, lo comprendieron más, o el autor que leyeron fue más claro. Pero si lo hacen, háganlo bien, háganlo con todo, eso sí, con argumentos. Les estoy poniendo un poco de valor agregado a lo que les digo porque quiero que les vaya bien, sinceramente quiero que les vaya bien. Quiero que aprendan, pero aprender uno está probado que uno a veces no aprende cuando estudia, aprende después, no aprende cuando aprueba. No hay algo que es yo enseño y ustedes aprenden. Yo enseño y ustedes, bueno, van incorporando. En algún momento aprenden, por ahí aprenden con el caso, cuando les llega el caso. Aprenden reales cuando les llega el caso al estudio. Bueno, entonces, coordinar ese artículo 1972 con el 1906 y también con el 398, que ya leímos. ¿Qué más? Bueno, es la una casi, no los voy a... Me quedaría un poquito para cerrar estas cláusulas, mucho ya dijimos, me quedaría el tema del que preguntaste vos, Brian, el tema de los plazos, cerrarlo, que la respuesta es, el plazo son 10 años, la renovación, ¿es renovable el plazo? Y puedo decir que sí, que es renovable, puede renovarse, pero nunca puede exceder los 10 años. ¿Qué significa esto? Que si yo establecí un plazo que no es 10, 10 es el máximo legal, de 5 años lo puedo renovar por 5 más, no puedo exceder los 10. Como las Pero medidas esa cautelares. ¿Cómo? Como la Brian, inscripción como las medidas cautelares, que las tenés que reescribir. claro, bueno, eso en ese marco, sí. Pero siempre acá eso es una reinscripción de las pautas, tiene otro sistema, Brian, pero acá tiene que ser expresa. Si de manera expresa, la renovación tiene que hacerse expresamente, no implícita. Nunca puede superar los 10 años. Y si supera los 10 años, se reduce, Brian, respondiendo a tu pregunta. Si puse 12, se reduce a 10, al máximo legal. Si puse 5, puedo renovar por 5 más. No me puedo exceder, pero lo tengo que hacer expresamente. Esa es la respuesta a tu pregunta. Bueno, en general quedan algunos detalles, queda un montón de esta temática, pero relativo a las cláusulas de indisponibilidad o inenajenabilidad, que después las vamos a puntualizar. Ya en la próxima vamos a ver el tema de las inmisiones, y bueno, vamos a ver si llegamos. El tema de inmisiones es un tema que se pregunta mucho. Vamos a ver si llegamos al tema del camino de Sirga. Y después lo otro es sencillo. O sea, los otros artículos que están para terminar el título no van a tener dificultad. Pero vamos a trabajar mucho el tema de las inmisiones, porque el 1973 es un artículo muy, y la palabra es esta, autosuficiente. Autosuficiente, ¿qué quiere decir? Que se abastece a sí mismo, que la temática está tratada contundentemente en el artículo del código, pero si eligen, o sea, este tema, y si lo eligen más aún, tienen que hacer mucho hincapié en la comprensión de la terminología del artículo. Por ejemplo, el artículo les habla de uso regular de la propiedad. Entonces, cuando hablamos de uso regular de la propiedad, y en el marco de la evaluación les preguntan, ¿y qué es el uso regular de la propiedad? Y bueno, que la use como... No podemos entrar, tenemos que ser técnicos en la respuesta, y técnicas en la respuesta. No tecnócratas, ni memorísticos, técnicos. Entonces ahí vamos a puntualizar. O exigencias de la producción, nos dice en 1973. Bueno, tenemos que saber qué se entiende jurídicamente por exigencias de la producción, o cuál es el sentido que le quiso dar el legislador al poner o al enunciar la expresión exigencias de la producción.
Entonces en eso vamos a trabajar mucho, 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 porque eso garantiza la comprensión y garantiza que respondan bien. Bueno, el trabajo es un poco más lento, trato de darle, no sé si lo logro, pero de darle un marco más de trabajar juntos, siempre descartando, siempre, que ustedes leen solos y que yo los ayudo un poquito a comprender. Así que bueno, les mando un abrazo, disculpen lo del chat, ahora voy a ver, está como tildada mi máquina, así que bueno, devuelvo esta a su dueño. Les mando un abrazo y gracias por estar Profe, y compartir. yo la semana pasada le mandé un mail para que le mandé Sí, algo a De Rosas, porque lo busqué en el perdón, Canvas para Brian, escribirle y no, no lo no, tenía en la perdón, casa. Brian. Sí, es el trabajo práctico que les mandó el doctor de Rosa, que Es vos un me lo comentario enviaste. que había que hacer en la clase, pero yo le había avisado que la clase de ayer no iba No, a ir está porque muy tenía un bien. Yo no parcial. te lo respondí, se lo reenvié a él. Ah, listo, Yo no te lo respondí porque pero está bien, en el marco de la listo, clase, el doctor sabe que vos lo listo, mandaste. genial. Igual me dijo lo siguiente, que era un comentario oral, él les dio un Sí, por caso, eso era un comentario nada más, pero como le dije que y vos no quisiste iba a ir. cumplir por tu inasistencia. Está muy bien, pero bueno, no era necesario, pero lo tiene en cuenta igual. Ah, pero como le había dicho que yo no iba a ir y dijo, bueno, se puede mandar por alguien, y como no lo mandé por Está muy nadie, digo, bien, bueno, le voy a sí, mandar. está muy bien, pueden hacerlo eso. En realidad lo que nos interesa es el compromiso, y te lo agradezco el compromiso por vos y por nosotros también, pero porque que trabajen los temas. Lo mismo, nosotros no estamos, porque esto es la universidad, controlándolo si leyeron el fallo, si leyeron las conclusiones de la jornada. Nosotros nos controlamos eso, porque sería imposible hacer ese control. No, yo también Lo para ver que, si tenía un pensamiento errado sobre el tema. O sea, para ver la bueno, evolución, así a ver que, si está mal, si lo entendí bueno, mal. entonces le voy a decir al doctor que te dé una respuesta, porque Listo. vi que escribiste como 8 hojas, creo, No, ¿no? no, ¿No? nada que ver. Media carilla. Menos. Ah, bueno, no sé, me apareció en el archivo, yo vi 8 hojas y dije, ¿cómo Entonces escribo mandé 8 otra hojas? cosa, ¿no? Ah, bueno, no, me voy a fijar, ahora te contesto, ahora me fijo y te contesto. Te Listo. contesto, vamos a hacer una cosa. Bueno, me tendría que fijar, ahora no quiero demorar al resto, pero en todo caso, la respuesta, porque el doctor va a seguir con el tema, yo te la voy a consignar ahí, por correo electrónico, Sí, como único perfecto. caso, porque sos el único que lo mandó así, Sí, sí, no era genial. necesario. Genial, Bueno, bueno, gracias. gracias a todos y a todas y un abrazo. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias, profe. Adiós, hasta luego, chicos.